el programa gamer número 1 de todo el YouTube. Cada vez que voy a empezar cada uno de mis épicos episodios que mis fans de 4 años esperan con ansias, siempre me dedico todo un día a leer los comentarios de la gente. Dentro de esos comentarios encontré una sola recomendación para uno de los peores juegos de Nintendo System de Nintendo. La carta dice así: por favor, deja de hacer lo que haces, eres una vergüenza, estoy muy decepcionado de ti, papá. Bueno, claramente es una recomendación para uno de los juegos más nefastos de Nintendo. Ese es Metroid. Recuerdo que durante mi triste y gorda infancia jugué muchos juegos de un player como Sonic Boom y Kirby 94 porque no tenía amigos. Para hacer esta review mucho más informativa y muy graciosa, traje a uno de mis mejores amigos imaginarios directamente desde Metroid. Él es Betoid. Hola. La historia de Metroid ocurre en el espacio, lo que es una vil copia de Dead Space porque en ambos juegos tienes que cumplir objetivos y matar a los marcianos. ¿Qué opinas de esta trama, Betoid? Es pésima. Rebajaría su calidad establecida y usaría su estructura para remover residuos de fecas de mis paredes anales. Cuando aprieto el botón Start me da la opción de continuar, pero no recuerdo haber apretado el botón de guardar estado, así que es obviamente un glitch que acabo de descubrir con mis habilidades de gamer. A medida que avanza el juego nos encontramos con el señor Metroid en la pantalla y nos toca mover el personaje. Pero los diseñadores de este juego se burlaron de los gamers poniendo enemigos en el camino sin ningún modo de defensa. Creo que debes usar tu arma. ¿Cuál arma? Tu personaje tiene un arma para defenderse. Y su nombre no es Metroid, es Samus. Claro que no. Su nombre es Metroid, todo el mundo lo sabe porque sale en la caja y porque yo lo digo. Al parecer el señor Metroid tiene un ataque secreto que sirve para atacar a los enemigos. Claro que todo habría sido más fácil si me hubieran dicho desde un principio en vez de tener que usar los botones para descubrir sus movimientos básicos. Mi tiempo es preciado y no puedo malgastarlo jugando juegos de videos en la internet. ¿Quién creen que soy? ¿Bardock? Mi trabajo es mucho más importante porque soy el gamer número 1 de internet y soy capaz de encontrar todos los errores de este errorífico juego. Como por ejemplo esto. No puedo entrar a la siguiente fase. ¿Acaso necesito una llave como en el Resident Evil? Creo que debes usar tu arma para abrir la puerta. No, eso es tonto. La gente no usa armas para abrir puertas, usa llaves. Menos el señor Metroid. Quizás debas preguntarle al resto de los personajes. Ah, eso es una buena idea. Disculpe señor, ¿me podría Bueno, eso fue una horrible idea. Acabo de perder una vida y tiempo que podría estar gastando en bloquear a la gente que me da pulgares abajo. El otro día me dijeron que mi programa era basura y que mejor me matara. Así que le hice una video respuesta de 45 minutos diciéndole que yo soy perfecto. A la gente le gustó tanto que demostraron su furia dejando una barra roja bajo mi video, completamente roja. Lo que significa que estaban demostrando su enojo y dándome todo su apoyo. Lo malo es que a medida que sigo jugando el juego sigue igual de malo. Si yo que soy un gamer competente y maravilloso no puedo pasar el juego, ¿cómo esperan que un personaje inexistente lo haga? No puedo pasarlo porque soy un sprite pegado en Sony Vegas. Entonces estamos atrapados. ¿Cómo es que durante todo este tiempo la gente no se dio cuenta que este juego está malo? Esto es culpa de Nintendo. Son ellos los que hacen juegos fallados para que la gente tenga que comprar parches por Steam. Pero esto no termina acá, aunque no lo crean. Aunque no lo crean, ellos hicieron una secuela de Metroid. Oh sí. ¿No se han fijado cuando esos juegos que a mí no me gustan y por ende al resto tampoco tienen una secuela? Bueno, esta es una secuela tan mala que ni siquiera Nintendo quiso sacarla. No sé si considerarme afortunado, pero acabo de bajar el ROM. Ni siquiera se atrevieron a ser más originales y solo le pusieron Super Metroid. Odio cuando las compañías le ponen la palabra Super o cualquier cosa para que uno crea que es un juego distinto. ¿Por qué no lo hacen como Marvel vs. Capcom 3? Ultimatum Marvel vs. Capcom 3 es un juego completamente distinto, un modo de juego completamente nuevo y personajes que de ninguna forma usan los mismos ataques y combinaciones. Eso es cariño a su público. No como ustedes, Nintendo, que lo único que hacen es trabajar para conseguir ganancias. ¡Qué vergüenza! El juego empieza con un diálogo en un idioma extraño que nadie entiende ahí. Un momento, ¿qué? ¿Metroid 3? ¿Qué pasó con Metroid 2? Señores, esto no es Final Fantasy, es Metroid. De todas maneras no hay ninguna gracia en analizar este juego porque es igual de horrible que el otro y ni siquiera tiene gráficos HD. En una escala del 1 al 10 le doy zapato y espero que nunca nadie vuelva a jugarlo porque mi mamá no me deja jugar hasta muy tarde.
Si quieren jugar un buen juego del señor Metroid, jueguen Metroid Other donde el señor Metroid es una mujer llamada Samantha, con diálogos conmovedores y llenos de vida. ¿Por qué la gente ya no hace buenos juegos como antes? Recuerdo que cuando era niño tenía muy buenos juegos. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Bueno, ese juego tan conocido... ¡Oh no! ¡Es el señor Metroid!